Bien, y en este momento vamos con imágenes en diferido del presidente del Consejo por la Paz, el doctor Francisco Díaz-Canseco, que presentó hace unos minutos el informe de la situación del terrorismo en el Perú, elaborado por la institución que él preside. A continuación, las imágenes. El Consejo por la Paz ha convocado esta conferencia de prensa para informar a la opinión pública, como lo viene haciendo desde hace 10 años, sobre la situación del terrorismo en el Perú, lo cual es parte de su misión institucional. Nos preocupa que el día de anteayer el SAR antidrogas norteamericano haya informado sobre su preocupación respecto de la presencia y el rebrote del terrorismo vinculado al narcotráfico en nuestra patria. Y creemos que es importante la presentación de un informe concreto, exhaustivo y sobre todo verídico sobre lo que está ocurriendo y naturalmente dar una voz de alerta a la ciudadanía y a las autoridades sobre una situación que ya implica, en menor escala es cierto, pero implica un rebrote del terrorismo en nuestra patria. Entre 1996 y este año se han registrado alrededor de 2.700 acciones terroristas a un ritmo anual del orden de 400 a 500 acciones, básicamente realizadas por Sendero Luminoso. Esto no significa un peligro para la estabilidad del país, pero implica en primer lugar que nunca desapareció el terrorismo en la época de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Esta es una herencia recogida por el gobierno de transición y que ha continuado durante el gobierno del presidente Toledo, pero que ahora tiene los visos de un recrudecimiento, de un incremento que tiene que frenarse. En ese contexto, nosotros creemos que es importante, en primer lugar, que no solamente se robustezcan y se fortalezcan las bases antiterroristas o las bases militares ubicadas en zonas estratégicas como el departamento de Huánuco o el Valle del Río Apurímac-Quembe, sino que además se refuerce el número de efectivos y la vigilancia y la seguridad en esas zonas. Consideramos que es indispensable reforzar también la presencia militar, especialmente en la zona del Putumayo, donde hay un explosivo crecimiento del cultivo de coca en este momento, y la presencia de las FARC, que han derivado reclutadores a determinadas zonas del país, como ahora lo vamos a mostrar, que se están llevando a ex-emerretistas con armas de regreso a su país para que refuerce sus columnas subversivas. Pero creemos que conjuntamente con este accionar de orden militar se necesita en forma indispensable un gran golpe de timón en la política de desarrollo alternativo. Sobre este tema hemos hecho llegar nuestra opinión al gobierno, al presidente Toledo y las autoridades pertinentes. Creemos en primer lugar que hay que reconocer el fracaso de las políticas de desarrollo alternativo de los últimos 10 años y la necesidad de que en una nueva política se priorice el lado social. Erradicar la coca no cabe en un país que tiene un cultivo que es ancestral, que pertenece a una cultura como la nuestra y que debe permanecer como tal, pero para usos medicinales o para el autoconsumo. Lo que hay que erradicar es la coca para uso de drogas, y para ello se requiere una política que permita que los cultivadores de coca pasen de la coca a otros cultivos o a otras actividades económicas que les permitan un nivel de subsistencia digno. 1,5 millones de peruanos viven de la coca. No se puede pensar que se erradique simplemente la coca y que esos peruanos se mueran de hambre, porque lo que van a hacer, muchos de ellos, y ya lo están haciendo, es pasarse a las columnas de la subversión y del terrorismo o convertirse en narcotraficantes. Bajo ese contexto, yo quisiera presentar el informe nuestro con el mapa del Perú. Para nosotros resulta grave, significativo y de máxima alerta la presencia de una columna de unos 40 senderistas en la zona de Cajatambo, próxima a la ciudad de Lima. Esta es una columna antigua que se está reforzando y que puede tener vinculaciones con el Comité Metropolitano de Sendero Luminoso, que sin duda fue el responsable del atentado de El Polo y que no ha sido todavía
desactivado. Yo creo que este es un punto crítico que tiene que ser afrontado en forma inmediata por las autoridades. A ello, de norte a sur, tenemos que sumar que en la región de Huamancos, distrito de Huancabamba, hay una columna de unos 80 senderistas que están operando ya desde hace varios años y que están en contacto, sin duda, con las columnas de sendero de la zona de Jaén, de la zona de Urcubamba y del área de Chota y Cutervo, donde están muy activos, y ahí tenemos unos 30 efectivos. En la zona de Yurimaguas hay una vieja columna senderista que está básicamente en el área de Pampermosa, ubicada en el tránsito entre Yurimaguas y Tarapoto. Esta es un área de presencia senderista de hace muchos años, donde se desactivó el MRTA, pero continuó la presencia de sendero. Y en toda esta zona hay la existencia de reclutadores de la FARC, no columnas subversivas de la FARC, reclutadores que vienen, por un lado, al ver el negocio de la amapola, y por otro lado, a reclutar fundamentalmente a jóvenes y o, esencialmente, a ex miembros del MRTA. Sabemos que hay pequeños y medianos arsenales escondidos del MRTA, de manera tal que tienen preferencia por este tipo de individuos porque ellos tienen su propio armamento y los reclutan pagándoles como mercenarios para que se vayan a incorporar a sus columnas. Tenemos luego una pequeña columna itinerante de unos 20 miembros en la zona de Ucayali, en el área de Padre Abad, que es conocida y que está básicamente asaltando camiones y automóviles. La antigua columna de Artemio, que se ha incrementado de 180 integrantes que tenía hace un par de años a 300 en la provincia de Leoncio Prado, en Huánuco, que nunca fue desactivada y que está en contacto por río con la antigua columna de Feliciano, que hoy lidera el llamado camarada Pablo, un ex profesor de primaria de la zona de Valle Esmeralda, que agrupa unos 300 efectivos que a su turno están vinculados a unos 20 o 30 efectivos itinerantes que tienen campamentos y zonas de reclutamiento y de adoctrinamiento en las áreas de Huanta, Vilcahuamán y en las proximidades hoy día de Huamanga, según los informes que hemos recibido, así como en la zona de Cangallo y Andahuaylas. El total nacional de estos focos subversivos arroja unos 800 a 850 cuadros militarizados de sendero luminoso, que actúan con una estrategia distinta. Ya no asesinan pobladores o agricultores o pequeños campesinos, están dirigidos en contra de las autoridades, pagan por su alojamiento, compran la ropa y los alimentos que utilizan y procuran realizar una acción política mucho más efectiva que la que efectuaban antes. No se trata, por lo tanto, tampoco de la vieja presencia de sendero que llegó al orden de 7.000 efectivos, pero sí del incremento de su presencia y de su efectividad, porque, repito, requerimos que las autoridades actúen tanto en el área militar con mayor efectividad como en el área social y económica con mayor visión de la que se tuvo en la última década. ¿Cuál ha sido el despliegue de personal para lograr este informe? Nosotros tenemos 535 comités por la paz en todo el Perú que nos mantienen permanentemente informados sobre estas situaciones. Están integrados por la misma gente que en número hasta de 20.000 ha hecho observación electoral en las últimas elecciones. Son reales y efectivos y auténticos defensores de los derechos humanos, gente que vive preocupada por su país y naturalmente viven en estas zonas y saben lo que está ocurriendo en ellas. Lo que se escuchaba normalmente del Ministerio del Interior era que las acciones terroristas estaban solamente en la zona del Guayaga, en la zona del río N. Que este informe arroja casi 1 millar de subversivos que estarían en acción. Así es, y eso es real, eso es verificable y por supuesto con mucho gusto podemos visitar las zonas con ustedes guardando el anonimato de la gente que nos informa por obvias razones de seguridad. La presencia de la FARC como reclutadores, ¿a cuántas personas habrían ya logrado llegar? Es muy reducido, son reclutadores individuales que van a estas zonas y van llevándose gente con el argumento del dinero. ¿Cómo se les detecta a ellos? Porque tenemos los informes de los pobladores de las zonas, que van ahí y hablan con ex MRTistas, supuestos arrepentidos o miembros
que han pertenecido a Sendero Luminoso, que están ya sindicados, porque la gente sabe localmente quién es quién, y se los llevan. Entonces se puede hablar también de un aproximado de cuántas personas serían las que habrían aceptado. No le podría decir. Yo no quisiera hacer estimados si no tengo cifras más o menos realistas sobre la materia. Las cifras que le estoy dando de los efectivos de Sendero Nación en todo el Perú sí son realistas. ¿Cuál sería el llamado en todo caso? El llamado es muy claro. Yo creo que es preferible que las autoridades de este gobierno democrático salgan a decir las cosas como son. A veces los gobiernos prefieren dar voces triunfalistas y que en la trastienda se ventilen los problemas y se intenten resolver. Pero en situaciones como esta es preferible que se diga la verdad antes de que tengamos nuevos atentados. Es preferible que la población sepa lo que está pasando para que tomen la alerta y empiecen a colaborar activamente. Yo le pido a los peruanos de corazón que pongan el hombro y toda su fe y toda su conciencia en la eliminación del terrorismo en el Perú. Y para ello hay que colaborar con las autoridades, para ello hay que denunciar, para ello no hay que esconderse. Para ello necesitamos también, por supuesto, que las autoridades respondan al reto que se está presentando, que no caigan en el triunfalismo de la dictadura fujimorista, que digan las cosas como son y que empiecen a actuar con realismo, no solamente en el área policial y militar, lo cual es indispensable, sino también, repito, en el área del desarrollo alternativo, cuyo fracaso ha sido absoluto en los últimos 10 años, no solamente por la corrupción existente, sino también porque se trató de políticas mal diseñadas, que no llevaron a lo que debe ser una política bien diseñada de desarrollo alternativo. Por cada hectárea de coca eliminada tiene por lo menos que haber una hectárea de un cultivo alternativo o actividades económicas alternativas para que ese 1,5 millones de peruanos que depende de la coca no empiece a pasarse a las filas del narcoterrorismo.